Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a nuestro canal. Nosotras somos las Piérides, Ana, Rey y Elizabeth. El día de hoy les presentaremos nuestro primer episodio de Un viaje por el arte, en el que hablaremos sobre las expresiones artísticas de la civilización griega. Pero antes de comenzar, les presentamos un pequeño reto. Estas son las 9 musas griegas. Hemos escondido imágenes de ellas a lo largo del video. ¿Crees que puedas localizarlas a todas? Grecia está situada en la península balcánica, que es un puente natural entre el Mediterráneo, África y Asia Menor. Sin embargo, no se trataba de una civilización completamente unificada, sino que estaba compuesta por ciudades-estado, que eran independientes unas con las otras. Las dos ciudades-estados que más se destacaban eran Atenas y Esparta, las cuales tenían diferencias políticas y culturales bastante marcadas. Esparta, cuyo protector era el dios de la guerra Ares, era una ciudad de militares gobernada por una monarquía, donde a partir de los 7 años los niños debían ser entrenados en combate, y aquellos que nacían débiles eran abandonados a merced de los animales. Por otra parte, Atenas, bajo la protección de la diosa de la sabiduría Atenea, era la ciudad de la ciencia y el conocimiento, y estaba gobernada por una democracia. Los niños que podían permitírselo eran educados en filosofía, arte y ciencias. La literatura griega era principalmente de tradición oral, una tradición que se cantaba gracias a la musicalidad de la lengua griega, ya que no muchas personas tenían los recursos para aprender a leer o escribir. La poesía épica se cantaba acompañada con un instrumento llamado cítara. Los poemas hablaban sobre grandes hazañas que combinaban a dioses, héroes y hombres en el enjambre del destino, ya que los griegos convirtieron las fuerzas de la naturaleza en dioses para explicar los sucesos que no comprendían. Una de las obras más antiguas de la literatura, no solo para los griegos, sino en la historia de la humanidad, fueron los poemas épicos de Homero, quien se distinguió de los demás por ser capaz de recopilar y estructurar de mejor forma los poemas que escuchaba sobre los dioses, creando así 2 obras, la Ilíada y Odisea. Ambas obras conformadas por 24 cantares. La primera narra los 10 años de la guerra de Troya, en la que se destacan héroes como Aquiles y Héctor, hasta su caída gracias a la estrategia del caballo de Troya, ideada por Ulises, el rey de Ítaca. La Odisea, por su parte, narra el regreso de Ulises a Ítaca, un viaje en el cual se enfrenta con seres mitológicos como cíclopes, sirenas y la maga Circe. Sin embargo, existía también otro tipo de poesía. Esta era la poesía lírica. Esta poesía se llamaba así porque era cantada con un instrumento que servía de acompañamiento, la lira. De ahí viene su nombre, lírica. La poesía lírica se caracterizaba por ser íntima y personal. Existían 3 tipos de poesías líricas: los jambos, que eran obras muy satíricas; las elegías, que eran obras con un tono serio, que buscaban expresar protestas o quejas; por último, los epigramas, que eran frases breves. Existieron 2 épocas para la poesía lírica. Empecemos con la arcaica, que comprende desde el siglo 776 a.C. hasta el 490 a.C., donde no solo se tocaba la lira, sino también la flauta. Es en esta época donde encontramos la poesía coral, llamada así porque la cantaba un grupo de personas, conformando un coro armónico con un sentimiento colectivo. Luego encontramos la poesía personal, donde se cantan los sentimientos, como anteriormente dijimos, íntimos. Dentro de esta categoría podemos destacar a Safo de Lesbos y a Eseo de Mitilene. La segunda época para la poesía lírica es la helenística. Esta comprende desde el siglo 323 a.C. hasta el 30 a.C. Es aquí donde la poesía pastoril, también llamada bucólica, alcanza un gran desarrollo. Destacaba por tener obras más cortas, donde también se dejó de acompañar con música para darle mayor importancia a la propia musicalidad de los versos. Dentro de esta época destaca Teócrito de Siracusa. El teatro griego fue otra área artística que destacó, y hay obras que aún llegan a nuestros días.
Se presentaba a través de una tradición ritual y se dividía en dos grandes categorías, la tragedia y la comedia. La tragedia, tal como lo dice el nombre, abarcaba historias trágicas, usualmente relacionadas al oráculo y el destino, donde él o las protagonistas recibían un castigo divino por parte de los dioses. Algunos de los autores que más resaltaron en este género fueron Esquilo, al que se le atribuía la creación de la tragedia, Sófocles con su obra Edipo Rey y Antígona, y Eurípides con su obra El Cíclope y las mujeres troyanas. La comedia, por su parte, cumplía con la función de entretener y hacer reír a la gente, pero a su vez entregaba una fuerte crítica social a través de la sátira hacia sus personajes importantes. Los protagonistas de la comedia contaban con una personalidad torpe, pero astuta, que los ayudaba a resolver los conflictos de la historia para obtener un final feliz. En esta categoría se destacaron los autores Aristófanes y Menandro. Ambos géneros eran presentados en un anfiteatro, cuya acústica permitía que el actor pudiese escuchar hasta el último asiento del auditorio. Los actores generalmente usaban máscaras y a las mujeres no se les permitía actuar, por lo que los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces los griegos no contaban con los mismos materiales y recursos que tenemos hoy en día para construir o hacer obras, y aún así lograron desarrollar una arquitectura y artes plásticas bastante impresionantes para esa época. La cerámica acompañó a la civilización griega desde sus orígenes más humildes hasta su declive. Debido a la actividad artesanal, la arcilla tenía una alta demanda, por lo cual era constantemente extraída de las canteras para luego mezclarlas con agua hasta obtener una masa elástica que luego era enviada a los talleres. Ahí, la arcilla era moldeada, horneada y luego decorada. Habían 6 formas distintas de modelar los jarrones: hidria, sícter, oinoque, ánfora, cántaros y léquitos. Mientras los estilos pictóricos variaban en 4 tipos: geométrico, oriental, con figuras negras y con figuras rojas. Luego está la arquitectura griega, que es adintelada, no utilizó el arco ni la bóveda. Como elemento sustentante era la columna y como material de construcción la piedra caliza, mármol. A pesar de que construyeron edificios diversos, tipo teatros, estadios, hipódromos, bibliotecas, etc., el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad y los fieles no tenían acceso al interior. Por eso los templos griegos eran de menor tamaño que el de los egipcios. Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía en sus edificios, según el tipo de columna y la relación entre los elementos arquitectónicos. Pueden distinguirse 3 tipos de órdenes o estilos: el dórico, el más antiguo y sobrio, el jónico y el corintio, el más moderno y decorado. Los griegos tenían una variedad de templos clásicos, pero el más destacado es el Partenón. Se construyó en la Acrópolis de Atenas en el siglo V. Estuvo dedicado a la diosa Atenea, protectora de la ciudad. Para poder entender el arte griego hay que tomar en cuenta el concepto que tenía esta civilización en cuanto a belleza. Desde el siglo V a.C. hasta el siglo I a.C., empezamos a encontrar el ideal de belleza de esta civilización en los cuerpos femeninos y masculinos, el cual se reflejaba sobre todo en la escultura. Aquí lo bello era aquello que estaba regido por los cálculos matemáticos, las medidas proporcionadas y el cuidado por la simetría. Este canon de belleza fue tan importante que los romanos lo tomaron para sí durante 4 siglos. En la escultura, la representación realista de las figuras humanas y la influencia de la mitología para la representación de los dioses son características propias del arte griego en piedra. La escultura es la manifestación artística en la que más se destacaron. Sirvió para representar a sus héroes, divinidades y mortales, donde valoraron la proporción, el equilibrio y el ideal de belleza, ya como antes mencionábamos. Se destacaron en 3 tipos de técnicas. En la época arcaica, las figuras eran representadas normalmente sin movimiento, de frente y en posturas rígidas. En la época clásica, las figuras se hicieron más naturales y expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas. Desapareció la ley de la frontalidad. Los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza ideal, aplicando estrictas reglas en sus obras.
Por último, en la época helenística, las esculturas fueron dotadas de mayor movimiento, así como de gran realismo. Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la naturaleza tal cual es. Fuese alegre o dolorosa, bella o fea, o incluso trágica. La escultura griega fue imitada y reproducida por los romanos. Gracias a ellos conocemos cómo fueron hechas muchas de las grandes obras hoy desaparecidas. Al igual que la arquitectura, ejerció una importante influencia en estilos más modernos, tales como el renacentista y el neoclásico. Hay que recordar que todas estas expresiones de arte tenían un origen mitológico. Es decir, los griegos tomaban a sus dioses como inspiración para su arte. Esta civilización era politeísta y se tomaban muy en serio su religión, ya que ellos creían que los dioses mantenían el orden natural y concedían dones a los mortales. Les construían grandes templos, hacían esculturas en su honor, recitaban cantos y organizaban fiestas religiosas para ellos, todo con la esperanza de obtener el favor de los dioses. Los griegos tenían 12 dioses principales, conocidos como los dioses olímpicos, ya que vivían en el Olimpo, un lugar que los griegos simbolizaban lo que hoy en día en la cristianidad se conoce como el cielo o el paraíso. Estos dioses y diosas eran Zeus, Hera, Apolo, Hestia, Hermes, Afrodita, Poseidón, Artemisa, Hefesto, Ares, Atenea y Deméter. Se menciona también a otros dioses importantes como Hades y Dionisio. Sin embargo, la complejidad de las deidades griegas amerita un video propio. Por lo tanto, solo vamos a destacar algunos de los dioses cuya simbología se extiende hasta nuestros días. El gobernante del Olimpo era el dios Zeus, al que se le conoce también como rey de los dioses y dios del trueno. Su esposa, Hera, cumplía a su vez el papel de reina de los dioses y diosa del matrimonio. En la mayoría de los mitos que se le menciona, se encarga de vengarse de las infidelidades de su esposo, lastimando a sus amantes e hijos. Destacamos el matrimonio de estos dioses porque representan una dualidad de la figura convencional masculina y femenina. Un modelo que, lamentablemente, se ha visto repetido y hasta romantizado. El hombre infiel en una posición de poder que le brinda la capacidad de hacer lo que le plazca, y la esposa, devota a su pareja, pero sin sororidad, viendo a las amantes como sus enemigas. También nos sentimos en la necesidad de señalar el mito de Medusa. Para aquellos que no conocen la historia, Poseidón se encaprichó de Medusa, que era una joven hermosa. Desesperada, huyó al templo de la diosa Atenea y le suplicó que la salvara, antes de ser violada por Poseidón en el templo. Como consecuencia, Atena la castigó convirtiéndola en un monstruo con cabello de serpiente que transformaba en piedra a todo aquel que la viera a los ojos. Este mito trasciende a la actualidad, donde las víctimas de violación son convertidas en victimarios y pagan injustamente por el crimen cometido sobre ellas. Con esto cerramos nuestro viaje por el arte de la antigua Grecia, pero antes de irnos, ¿pudiste localizar las 9 musas? Bendición, Hércules triunfó, siempre popular en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! Él detiene el show, con un frente al monstruo y se llena la función. Era un nadie, 0-0, ahora es un héroe verdadero. Él nunca ha dado un paso atrás. Muchas de las ilustraciones usadas para este video fueron extraídas del libro El mundo de los griegos, una recopilación realizada por la editorial Becky. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó este episodio de Un Viaje por el Arte, deja tu like y suscríbete a nuestro canal. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales y nuestro blog. Además, si quieres retar los conocimientos que obtuviste en este video, te invitamos a realizar nuestro test de Kahoot. Puedes encontrar el link en la descripción. Hasta la próxima.